Durante décadas, volar se convirtió en sinónimo de rutina. La tecnología avanzó. Los procedimientos se multiplicaron. Los accidentes se volvieron raros. Cada vuelo seguro reforzaba una idea: que el sistema estaba bajo control. En las cabinas modernas, la improvisación tenía poco espacio. Listas de verificación, fraseología estándar, órdenes exactas. La seguridad dependía de detalles, y los detalles dependían de palabras. En 1977, la aviación comercial vivía un crecimiento acelerado. Los aeropuertos se saturaban, las rutas se llenaban, las tripulaciones operaban con horarios ajustados. Cuando todo fluye, la coordinación parece sencilla. Cuando algo se rompe, la coordinación se vuelve frágil. Y ese día, en una isla del Atlántico, varias piezas se rompieron a la vez. El 27 de marzo de 1977, esa coordinación se quebró. Ese día, el aeropuerto de Gran Canaria recibió una amenaza de bomba. La terminal fue evacuada. Los vuelos se detuvieron. Varios aviones fueron desviados al aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife. Los Rodeos era pequeño. Una sola pista. Pocas calles de rodaje. Sin radar de superficie. No estaba diseñado para recibir varios Boeing 747 en pocas horas. Aún así, llegaron. Entre ellos, un 747 de KLM, vuelo 4805, y un 747 de Pan American, vuelo 1736. Ambos debían terminar en Las Palmas. Ambos quedaron atrapados en Tenerife por una decisión ajena a ellos. La plataforma se saturó. Algunos aviones estacionaron en lugares que bloquearon salidas. Los movimientos en tierra se volvieron lentos. La radio se llenó de solicitudes. Cuando Gran Canaria reabrió, no todos pudieron salir de inmediato. Había tráfico, había demoras, y había un factor silencioso: el tiempo de servicio de las tripulaciones. En KLM, el capitán Jacob Van Santen era un piloto muy respetado. Instructor. Rostro público de la aerolínea. Su tripulación miraba el reloj. Decidieron cargar combustible adicional en Tenerife. La idea era práctica: evitar un repostaje posterior. Ahorrar minutos. Pero el combustible extra aumentó el peso. Y el peso cambia todo. Aumenta la distancia de despegue. Reduce el margen para frenar. Alarga la carrera. Mientras tanto, la niebla comenzó a entrar. No llegó de golpe. Entró en capas. Por momentos se veía la pista. Luego, solo luces difusas. Desde la torre, los controladores perdieron visibilidad. Desde las cabinas, las intersecciones parecían iguales. Sin radar, todo dependía de la radio y de suposiciones razonables. La pista se usó para dos cosas: rodar y despegar. Era un procedimiento posible, pero exigía orden perfecto. La torre instruyó a Calmeas a rodar por la pista, dar la vuelta al final y quedar alineado para despegar. Luego, Pan Am debía rodar por la misma pista y salir por una calle específica para liberar la pista. Solo entonces, KLM podría despegar. Pan Am entró a la pista detrás de KLM. Buscaba la salida asignada. Pero las calles de rodaje eran anguladas. Con niebla, los ángulos se borran. La distancia se engaña. Las señales se pierden. Pan Am avanzó despacio, contando salidas, buscando referencias. En la torre, sin visión, se estimaba por tiempos. Se asumía por rutina. KLM quedó en cabecera. Checklist. Flaps. Potencia. Confirmaciones. El capitán pidió autorización. La torre emitió autorización de ruta, una autorización para el vuelo.
no la autorización de despegue. La diferencia era esencial. En ese momento, la radio estaba saturada. Una frase se solapó con otra. En la cabina de KLM, la respuesta de la torre no llegó con la claridad necesaria, y el silencio pesa. En niebla, si no ves, rellenas. En presión, si no confirmas, asumes. En la cabina de Pan Am, la situación era distinta. Sabían que aún no habían salido. Lo dijeron, pero su transmisión compitió con otras. La frecuencia no era limpia. Había estática, había cortes, había voces encima de voces. En tierra, no existía una pantalla que confirmara posiciones. La torre trabajaba a ciegas. Los controladores daban instrucciones con base en reportes, no en observación. Y los reportes, bajo niebla, pueden ser incompletos. Pan Am buscaba una salida numerada. La instrucción original apuntaba a una salida que no era fácil de identificar desde cabina, para la tripulación. Con poca visibilidad, un giro equivocado era posible, y un giro fallido significaba seguir en la pista. Cada metro adicional acercaba a los dos aviones, sin que ninguno lo supiera. En KLM, el capitán escuchó una frase que parecía suficiente. Una confirmación parcial. Una respuesta que no decía «deténgase». En aviación, las palabras importan. Espere, no es despegue. Autorizado, sin contexto, no es autorizado a despegar. Pero en ese minuto, la mente buscaba cierre. Buscaba una señal final para resolver la tensión. La niebla ofrecía cero información. El reloj ofrecía presión. La radio ofrecía fragmentos. Y la decisión se acercaba. KLM inició la aceleración. En la pista, Pan Am seguía allí. El punto de no retorno no fue el impacto. Fue el momento en que una suposición se volvió acción. En KLM, la decisión humana clave fue iniciar el despegue, sin una confirmación inequívoca de que la pista estaba libre. No fue una decisión dramática. Fue una decisión cotidiana, tomada en un entorno degradado. Niebla. Radio saturada. Visibilidad nula. Presión de tiempo. En esas condiciones, la mente completa lo que falta. El capitán no veía la pista. No podía verificar con los ojos. Dependía de palabras, y las palabras llegaron incompletas. En lugar de frenar para pedir confirmación, la aceleración continuó. Una vez que un 747 acelera, detenerlo exige distancia, exige tiempo, exige duda inmediata. Pero la duda compite con la inercia. La cabina ya había entrado en modo ejecución. El primer oficial, según los registros, aún buscaba claridad. El ingeniero de vuelo planteó la pregunta esencial. ¿La pista está libre? Esa pregunta apareció tarde. La respuesta, en ese instante, ya no podía ser verificada. KLM seguía acelerando. En la pista, Pan Am seguía avanzando. Intentaban encontrar la salida. Intentaban no salirse al pasto sin ver el borde. En ese tramo, la niebla se espesó. Las luces de la pista eran puntos sin profundidad. Entonces, desde la cabina de Pan Am aparecieron luces de frente. Luces grandes, rápidas, demasiado cerca. Los pilotos de Pan Am intentaron girar fuera de la pista, a la izquierda, hacia el césped. No había espacio suficiente. En KLM, al ver el obstáculo, el capitán intentó despegar antes de tiempo. Tiró del mando. El avión se levantó parcialmente. Pero el peso era mayor por el combustible extra. La cola golpeó la pista. En segundos, los fuselajes se tocaron. El impacto rompió estructuras. El combustible se encendió. El fuego se extendió. El 747 de KLM quedó envuelto en llamas casi de inmediato. En Pan Am, la parte delantera y el ala sufrieron daños extremos. Algunas secciones quedaron más alejadas del fuego inicial. Allí hubo sobrevivientes. Aún así, evacuar era difícil.
Niebla. Oscuridad. Humo. Gritos. Los pasajeros buscaban salidas sin entender la escala del incendio. La torre recibió reportes confusos, sin radar. Ni siquiera estaba claro qué había ocurrido exactamente. Solo después, la magnitud se volvió visible. Murieron 583 personas. En las investigaciones no se buscó una falla mecánica. Los motores funcionaban. Los sistemas estaban operativos. El desastre fue una mezcla de comunicación, entorno y decisiones humanas. Las grabaciones de radio se analizaron palabra por palabra. Se identificó un problema central. La fraseología permitía ambigüedad. Y la ambigüedad, en niebla, puede ser mortal. Después de Tenerife, la industria cambió. Se restringió el uso de la palabra despegue a momentos específicos. Se estableció que la autorización de despegue debe ser explícita, sin frases intermedias. Se reforzó la disciplina de cabina y nació, con fuerza, la gestión de recursos de cabina. CR. Una idea simple. La jerarquía no puede bloquear la seguridad. Si un copiloto duda, debe hablar. Si insiste, debe detener la acción. También se modernizaron aeropuertos. Mejor señalización, mejor iluminación, radar de superficie en muchos lugares. Pero el cambio más profundo fue cultural. Se aceptó que el error no siempre es ignorancia. A veces es certeza prematura. Un ya está mental antes de comprobar. Tenerife no fue una historia de mala intención. Fue una historia de confianza. Confianza en una suposición. Confianza en un silencio. Confianza en que, si no me detienen, es porque puedo. Ese día, nadie vio la pista completa, y aún así alguien actuó como si la viera. Lo inquietante no es la niebla. La niebla se anuncia, se siente, se teme. Lo inquietante es cómo una cabina puede acelerar cuando el mundo real aún no ha confirmado nada, y cómo, una vez iniciada la acción, detenerse se vuelve la decisión más difícil. En los meses siguientes, las aerolíneas reescribieron manuales. Los controladores ajustaron procedimientos para niebla y saturación. Se enfatizó la lectura de vuelta completa y la confirmación de pista libre antes de cualquier despegue. En entrenamiento, se practicaron escenarios donde la radio falla, donde dos voces se pisan, donde el silencio no significa permiso. Las familias recibieron explicaciones técnicas, pero el vacío permaneció. Porque una catástrofe así no nace de un solo acto. Nace de pequeñas concesiones, una suposición aceptable, un mensaje a medias, un segundo sin preguntar, y luego un avión acelerando sin poder ver en ese momento a quién está delante. En Tenerife, la decisión fue tomada, y el resto del minuto solo la siguió, hasta que el choque la volvió irreversible.